Hola, hola. Buenos días a todos los que nos estáis escuchando desde Latinoamérica y buenas tardes a los que nos escuchéis desde España. Bienvenidos a un nuevo webinar de los que organizamos conjuntamente it-latino.net y CEFEL. En esta ocasión, ya sabéis, vamos a hacer una masterclass sobre Power BI, de analítica de datos en Power BI, ahí los veis, con Josefina, que pues, bueno, ya sabemos que eres la única mujer, así que Josefina, Ángel Bravo y Kevin de CEFEL. Ahora estamos viendo, creo que la pantalla de Ángel y va a comenzar Josefina, ¿no es así? Sí, así es. Muchas gracias por el pase. ¿Cómo están? Hola a todos. Nosotros somos CEFET LA y les damos la bienvenida a esta masterclass que estamos realizando hoy junto con IT Latino. Antes de iniciar, queremos que nos conozcan un poco. Nosotros somos una academia virtual que capacita y certifica a diferentes profesionales en programas como Data y proyectos ágiles. Estos programas son online en vivo y cuentan con la metodología Flip Learning, en la cual los alumnos pueden acceder al material complementario que nosotros brindamos a través de nuestro campus virtual. Asimismo, también contamos con diferentes beneficios que ya iremos detallando más adelante. Y bueno, los invitamos a quedarse hasta el final para que puedan participar de beneficios exclusivos sorpresa. Y sin más que añadir, le doy el pase a Ángel Bravo, quien es nuestro docente experto en Power BI. Muchas gracias. Gracias, Josefina. Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Ángel Bravo y bueno, en esta ocasión vamos a hacer un recorrido en sí de cómo armar y hacer analítica de datos con Power BI, ¿ya? Entonces, aquí una pequeña presentación con respecto a los cargos que he desempeñado en los sectores los cuales también he tenido el gusto de, más que ayudar en sí, a desarrollar, a crear con sus datos, tomar una correspondiente toma de decisiones y acciones. Bueno, ahí está también mi LinkedIn. Encantado en este webinar de ser su instructor. Y bien, vamos a dar inicio. ¿Qué nosotros entendemos cuando se nos viene a la mente la parte de analítica de datos, de repente la parte de business intelligence? Se nos viene, o sea, qué sé yo, muchas cosas que de respecto se hablan con respecto al tema de los datos. Pues bien, chicos, el primer punto que debemos considerar previo a la hora de tratar o conversar estos temas analítica de datos. ¿Qué es business intelligence? Pues sencillo, muchos consideran y lamentablemente lo dicen de una manera mal, business intelligence son herramientas, cuando es un grave error decir que business intelligence son herramientas. Más bien, business intelligence, chicos, es un conjunto de metodologías que se acoplan a una herramienta. Indistintamente la herramienta que tú utilices, puede ser en este caso Power BI, el mismo Google Data Studio, ClickView, entre otros, ¿ya? Conjunto de metodologías, los cuales te van a ayudar a extraer, a transformar y cargar esa data en varios destinos. Y entiéndase por destinos, desde una misma base de datos, que puede ser on-premise o en la nube, de repente algún archivo de Excel, un TXT, pues bien, va a depender ya la necesidad en la cual se requiera tener esa información, ¿ya? Entonces, hay que tener en claro ese pequeño concepto porque muchas veces lo decimos de manera errónea y lo voy a decir de manera así muy rápida. Cuando de repente estamos manejando una solución de Microsoft, decimos esto es Business Intelligence, o de repente para los que usamos las soluciones de Pentaho, puede ser en este caso el Pentaho Ketle, Saiku, entre otros, pensamos esto es Business Intelligence. Pues no, sencillamente es la herramienta con la cual tú vas a desarrollar o vas a crear una solución BI, la cual va a ayudar con toda esa extracción, con toda esa transformación, indistintamente las N transformaciones que tú hagas. Y obviamente cuando ya hayas realizado todas esas transformaciones, estas transformaciones van a ir a un destino, ¿ya? Entonces, hay que tener en claro también la pirámide de la información de una solución de BI. Entiéndase de que
cuando nosotros vamos a implementar una solución de analítica de datos o una solución de Business Intelligence, en este caso orientada con Power BI, debemos tener en claro que esa herramienta no va a ser destinada para un área operativa. Hay que tener en claro que cuando se implementa una herramienta como del tipo Power BI, esa herramienta está orientada a qué parte de la pirámide. Pues sencillo, está orientado a los medios mandos y también a los altos mandos, ¿ya? Pero a veces surge la necesidad de cómo ayudar a esa área operativa o a esa último escalón de la pirámide. Pues sencillo, en este caso podemos tranquilamente hacer uso de las herramientas de autoservicio. Hay que tener en claro, chicos, que cuando nosotros diseñamos una pirámide de la información, debemos tener en claro en qué herramientas vamos a usar en cada uno de los niveles de las pirámides. Pues bien, si yo me encuentro en el nivel operativo, yo tranquilamente, como analista de datos, como ingeniero de datos o como un consultor de datos, puedo proponer a esa área utilizar las herramientas de autoservicio. Me van a decir todos, y bueno, ¿qué son las herramientas de autoservicio? Pues sencillo, las herramientas de autoservicio no son más herramientas que vienen incorporadas en el hoy en día en nuestro Excel. Y entiéndase por Excel, un Excel a partir de las versiones de un Office 2013 en adelante. Todos se preguntarán, ¿y en qué parte están incluidas esas herramientas de autoservicio? Pues sencillo. Si ustedes, voy a hacer una presentación muy rápida con el Excel. Si ustedes ahorita abren su Excel, como lo indiqué, indistintamente la versión, si es un Office 2013, 2016, un Office 365, pues basta con que se vengan a esta parte de archivo, se vengan a esta parte, a esta opción de más, y en esta opción de más ustedes escojan la opción de opciones como tal. Esto habilitará esta pantalla en la cual, si ustedes se percatan, del lado izquierdo encontrarán una serie de opciones. Nosotros lo que haremos será seleccionar esta parte de complementos y aquí encontraremos una pequeña opción que está al final de nombre administrar. Estando en esta opción administrar, pues bien, vamos a seleccionar complementos con y daremos clic en ir. Ahí se nos presentarán todos los features que nosotros deseamos, en este caso, cargar o visualizar. Si se percatan o nos percatamos, vamos a encontrar algo que dice de nombre Power Map, Power Pivot. Y es un punto muy importante a tener en claro cuando mencionamos esa palabra autoservicio o en inglés auto-self-service, ¿ya? El tema de autoservicio es para ayudar en muchas, y dando un ejemplo pero muy rápido, es para ayudar cuando se requiere elaborar un reporte que comúnmente lo necesitamos diariamente, en el día a día, qué sé yo, entiéndase por un reporte operativo de ventas, en el cual me voy a inventar un ejemplo muy rápido. Necesito saber, qué sé yo, el vendedor que más ventas ha realizado hoy, o de repente necesito agregar una columna, o de repente necesito agregar una sucursal. Muchas veces pedir ese requerimiento a un departamento de sistema se toma su tiempo. Entonces, aquí es cuando surgen estas herramientas para agilizar el trabajo. Y entiéndase por agilizar el trabajo, no estos conceptos erróneos como siempre lo escucho decir, es que son de herramientas de autoservicio porque te desligas del sistema. No, nada que ver. Son herramientas que nos ayudan a agilizar esas tareas repetitivas, desde seleccionar una columna, desde agregar otras columnas, desde también quitar columnas. Son herramientas que ya te permiten a ti poder desarrollar tus cuadros de mando a tu medida. Y bien, ¿cuáles son esas herramientas de autoservicio? Pues sencillo. Tenemos 4 herramientas de autoservicio, que son el Power Query, el Power Pivot, el Power Map y el Power View. Al momento que nosotros seleccionamos esa parte de ir a archivo, de ir a la opción más, dentro de más seleccionar opciones y obviamente dentro de esa pequeña ventanita de opciones seleccionar los complementos con, pues sencillo, basta con que nosotros habilitemos aquí Power Pivot, Power Map y si no aparece el Power Query, pues sencillamente es porque ya viene incorporado
en este caso, en esta versión de Office. A partir de la versión Office 2016 en adelante, sencillamente tanto el Power Query como el Power View ya vienen incorporados. Pues bien, ¿qué es lo que yo voy a hacer en esta pequeña demostración? Voy a seleccionar, ya los tengo habilitados, el Power Mac, el Power Pivot, y voy a dar clic en aceptar. Si nos percatamos, ya nosotros aquí tenemos ya el feature o el add-ins de Power Pivot y me van a decir todos, pues bien, ¿dónde está el Power Query? Si yo me vengo a este add-ins o a este feature de datos, miren que yo voy a tener aquí un botón que dice obtener datos. En otras versiones de Office, puede ser una versión 2013, no van a tener esta opción que dice obtener datos, sino que van a tener una opción que dirá nueva consulta, o si está en inglés, get data, ¿ya? Pero sea nueva consulta o sea obtener datos, nosotros vamos a dar clic aquí y aquí se nos van a presentar una serie de conectores o providers con los cuales yo me voy a poder conectar a más de un origen de datos, sea desde un archivo de Excel, sea desde un CSV, un XML, un archivo JSON, un PDF. Si se nos vamos a conectar a esa opción de PDF, hay que tener en claro que el PDF tiene que ser de manera plana, es decir, no debe contener ni imágenes, ni tablas, qué sé yo, con celdas combinadas, etcétera. Debe ser un PDF lo más simple posible para poder realizar la extracción correspondiente. De una carpeta, ¿qué hacemos con una carpeta? Aquí, señores, creo yo que muchos de nosotros manejamos una gran cantidad de archivos de Excel. Y lamentablemente, por decirlo así, hay personas que todo embeben en un archivo de Excel, ¿ya? Desde ahí tenemos ya una mala práctica cuando trabajamos con archivos de Excel. Y me van a decir, ¿por qué? Porque sencillamente, yo tranquilamente, si me baso en el esquema de buenas prácticas de toda solución de Business Intelligence, trabajando con Excel, yo lo que puedo hacer es segmentar esos archivos por mes. Puedo tener un archivo de Excel inventándome de recursos humanos de enero, un archivo de Excel de febrero, un archivo de Excel de marzo, obviamente en este caso de recursos humanos. ¿Y qué es lo que hago? Yo esos archivos de Excel los dejo en una carpeta, obviamente manteniendo el formato. Si tengo 5 columnas en el archivo de enero, pues esas 5 columnas las debo tener en el archivo de febrero, en el de marzo, la cantidad de meses que yo desee cargar. Y obviamente, si yo lo deseo categorizar por año, eso ya va a depender de cómo va a ser mi tratado de datos, en este caso con mis archivos de Excel. Una vez que yo ya los tengo divididos, pues basta con que yo seleccione esta opción de una carpeta y yo pueda leer todo el contenido de esa carpeta con respecto a los archivos de Excel que yo haya incrustado en esa carpeta. De esa manera, yo hago, ¿qué cosa? No hago ya la conexión a un archivo de Excel, sino que hago la conexión a múltiples archivos de Excel, en este caso por esta opción de una carpeta, ¿ya? Entonces, si ustedes se percatan, aquí es donde se realiza el proceso de la extracción, porque yo me estoy conectando a un origen de datos, ¿ya? ¿Dónde realizo la transformación? Pues sencillamente, chicos, si yo vengo aquí, me voy a, qué sé yo, a conectar a un libro de Excel. Voy a hacerlo de una manera rápida, ¿ya? Entonces, aquí él me va a decir, dame tu libro de Excel para poder conectarme. Voy a seleccionar un librito de Excel. Permítanme, por favor. Aquí creo que tengo justamente uno para una demo. Miren, voy a hacer esto de una manera rápida. Y me van a decir, ¿y dónde tú realizas el tema de las transformaciones? Pues sencillo. En la herramienta Power Query, esa herramienta es la que nos va a ayudar con el primer punto, con la extracción. También nos va a ayudar con el segundo punto, que es la transformación. Yo basta aquí con que seleccione la hoja de Excel a la cual yo deseo extraer la data, ya obviamente, miren que yo debo mantener en este caso un formato, en este caso de filas y de columnas. Voy a seleccionar este de aquí, justamente, miren, voy a dar clic aquí en transformar datos. ¿Y qué resulta? Que cuando yo dé clic en esa parte de transformar datos, se me va a aperturar un entorno no parecido a un Excel tradicional.
más bien va a ser el entorno de Power Query. Este mismo entorno que ustedes están viendo ahorita con Excel es el mismo entorno que se utiliza en una herramienta de Power BI. Y me van a decir, y Ángel, ¿y por qué tú estás dando estos temas de autoservicio? Pues sencillo. Power BI no es más que una combinación de esos 4 complementos, desde el Power Query, desde el Power Pivot, desde el Power Map y desde el Power View. ¿Por qué autoservicio? Porque obviamente tú ya puedes conectarte a un origen, indistintamente si ese origen puede ser un archivo, puede ser una base de datos, sea una base local o sea una base en la nube, entre otros orígenes que tú desees conectarte. Ya en sí, te desligas un poquito del departamento de sistema en el aspecto de tú a cada rato estar solicitando el mismo reporte diariamente, porque ya tranquilamente tú lo puedes hacer. ¿Cómo sería el complemento o cómo yo me basaría con mi departamento de sistema? Pues bien, si mi organización tiene una estructura ya con políticas y procedimientos, su departamento de sistema lo que tendría que hacer es darle los accesos correspondientes, y entiéndase por accesos correspondientes desde un usuario y password, desde de repente con ese usuario y password a la base o a las bases de datos que yo tenga acceso para yo poderme conectar, ¿ya? Entonces, vieron que se cumple la teoría en el aspecto de que no nos desligamos del 100% de un departamento de sistema, sino que simplemente lo que hacemos es que trabajamos en conjunto, es decirle, a ver, departamento de sistema, ¿cuáles van a ser mis credenciales de acceso? ¿A qué bases yo voy a tener permiso? Y si hablamos de bases, estando en esa base, ¿a qué tablas voy a tener acceso? Y si no quiero trabajar con tablas, pues sencillamente le doy acceso a vistas de información, ¿ya? Entonces, miren, aquí nosotros ya estamos dentro de la primera herramienta, que sencillamente es el Power Query, ¿ya? A medida que vayamos avanzando, voy a ir explicando estos conceptos de lo que es el Power Query, el Power Pivot, el Power View y el Power Map, ¿ya? Asimismo, chicos, si de repente ustedes desean realizar una consulta, pueden realizar la consulta sea vía chat o de repente con el icono de levantar la mano, realizan las preguntas o las N preguntas que ustedes deseen, ¿ya? Ahora, ya tenemos en claro esta pirámide de la información. En la parte operacional, tranquilamente podemos dar estas herramientas de autoservicio para que esa área operativa, mediante, en este caso, el entorno de Excel, pueda realizar sus correspondientes cuadros de mando, ¿ya? ¿Con Excel me puedo conectar a una base de datos? Sí. ¿Me puedo conectar a otro archivo de Excel? Sí. ¿Me puedo conectar a un XML? Sí. Ya va a depender de cómo tú, obviamente, vayas a hacer esa extracción, esa transformación y esa carga, ¿ya? En el nivel medio, obviamente, ahí es donde nosotros implementaremos nuestra herramienta Power BI. Y entiéndase que Power BI es una herramienta dirigida a medios mandos y altos mandos. Obviamente, más a altos mandos. Es una herramienta la cual te va a permitir presentar data resumida. Y ojo, chicos, con lo que digo esto. Hay muchas personas que usan el Power BI para presentar un detalle. Y eso está mal, porque para eso tenemos estas herramientas como lo son Reporting Service, Crystal Report, Jasper, en el caso de las personas que trabajen con Jasper Report, porque allí nosotros presentamos tal cual un detalle de esos reportes. Debemos tener en claro que la herramienta Power BI es para presentar data resumida, desde una métrica, desde un indicador, algo que ayude de una manera rápida, sencilla, el poder ver cuánto yo he vendido hoy, cuánto ha sido mi venta de este año versus el año pasado, si yo quisiera hacer un comparativo de ventas, entre otros, ¿ya? Entonces, debemos también tener en claro el ciclo de vida de la información. Cuando hablamos del ciclo de vida de la información, siempre vamos a partir del primer punto, que son los datos. Y ojo, que ese punto es muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque si mis datos no están correctamente almacenados, o si yo no tengo en claro de cómo voy a obtener esos datos,
pues sencillamente, chicos, ya desde ahí partimos mal a la hora de desarrollar o armar una solución de Business Intelligence, ¿ya? Entonces, el tema de los datos, y está de más decir, los datos vienen a ser el petróleo principal con respecto a nuestra organización. Sin datos, esos datos no se pueden convertir en información. Sin esa información, obviamente yo no voy a poder tener un conocimiento de que si efectivamente estoy bien, estoy medio bien o estoy mal completamente. Y sin ese conocimiento, sencillamente, yo no voy a poder realizar una acción. Y entiéndase por acción una toma de decisión. Y si yo no tengo esa acción, pues sencillamente yo no voy a poder generar un valor. Y esto, chicos, y futuros analistas de datos, debemos tener en claro en todo proyecto que se desarrolle, indistintamente, como lo acabo de decir, si se lo va a desarrollar con Power BI, con Google Data Studio, con ClickView. En este caso, lo estamos desarrollando con Power BI, por lo que debemos tener en claro de que nuestro petróleo principal van a ser los datos. Esos datos se convierten en información, esa información se convierte en conocimiento, ese conocimiento se convierte en una acción o toma de decisión, y esa acción o toma de decisión genera un valor, ¿ya? Eso debemos tenerlo en clarísimo, sea cual sea el proyecto, indistintamente si el proyecto es alto, mediano o pequeño, ¿ya? Entonces, aquí también es un punto muy importante a la hora de armar una arquitectura de Business Intelligence o arquitectura analítica de datos. Como lo acabo de indicar, se parte siempre de un origen. Ese origen viene a ser conocido como las fuentes, orígenes o sencillamente las extracciones. Percátense de que aquí ustedes tienen algo que dice ETL. Y a veces, chicos, y me van a disculpar, es gracioso cuando dicen que el ETL es una herramienta. Desde ahí también partimos mal. El ETL no es una herramienta. El ETL es una metodología que se acopla a una herramienta. Indistintamente si tu herramienta es de tipo Microsoft o de tipo Open Source. La E hace referencia a la extracción, la T hace referencia a una transformación o transformaciones, y la L sencillamente la carga a ese origen u orígenes que tú desees cargar, ¿ya? Por otro lado, tenemos el almacenamiento. Tenemos ahí el tema de los data marts, el tema de las bodegas de datos y el tema de los data lake, ¿ya? Sencillamente aquí con el ETL, ¿qué es lo que está haciendo esta arquitectura? Pues bien, yo estoy extrayendo la información, hago la transformación, una vez que haya hecho la transformación, mando a los distintos destinos. Puede ser un datamar, puede ser una bodega de datos, y entiéndase por bodega de datos, no necesariamente un datamar, puede ser también una base de datos, que yo la tenga para cualquier otro aplicativo o sistema que se esté conectando, o de repente a una bodega de datos, a un data lake, perdón, y entiéndase por data lake cuando ya nos enfocamos en estos temas de datos no estructurados como MongoDB, ¿ya? También tenemos en la parte de la agregación. Hay personas que van a un punto más allá. ¿En qué aspecto? Que no quieren solo llegar hasta el tema del data mart o el data warehouse. Pues sencillamente van a un siguiente punto de hacer cubos de datos. Y entiéndase que los cubos de datos los hay de dos maneras. Los hay de manera rígidos y los hay de manera in-memory. ¿Cuál es la diferencia entre el rígido y el in-memory? Pues sencillo. El rígido era lo que comúnmente se usaba con estas sentencias de tipo MDX, Multidimensional Expression, ¿ya? Hacer un cambio con ese modelo era tan, pero tan lento de que no lo podías hacer en tiempo real, porque todo cambio, si yo lo solicitaba hoy, ese cambio no iba a estar hoy, iba a estar mañana, porque tenía que hacer un esquema de procesamiento nocturno o esquema batch en el aspecto de que tenía que deployar los cambios con las columnas. Una vez que deployaba esos cambios, tenía que llenar las dimensiones o las tablas de hechos de ese cubo. Y luego tenía que deployar y ver el tiempo que se demoraba. En muchas ocasiones esto se tardaba una serie de horas. Y lamentablemente, lo digo así, cuando no se tenía una estructura correcta de un cubo de datos,
eso se tardaba unas 8 o 9 horas, ¿ya? Mientras que el esquema in-memory, como la palabra lo indica, cambio que tú realizas, cambio que lo ves en tiempo real. Un cubo de esquema in-memory funciona con sentencias DAS, Data Analysis Expression. De repente muchos de ustedes ya deben conocer estas sentencias DAS. Las mismas sentencias DAS que aplicas en un Power Pivot, que aplicas en un Power BI, son las mismas sentencias que tú aplicas en un análisis service tabular o sencillamente en un cubo de tipo in-memory, ¿ya? Está de más decir que el DAS va a ser mucho mejor que el MDX, ¿ya? Y muy importante, el DAS no reemplaza al MDX. Son dos esquemas diferentes. Mientras que un esquema, el MDX, está orientado para lo que son procesos batch, el DAS está orientado para lo que son cubos en memoria, ¿ya? Una vez que yo ya haya desarrollado o deployado ese cubo, pues sencillo, voy a la parte de la visualización de datos y yo decido con los dashboards ¿a dónde me quiero conectar? O me voy a conectar al Data Warehouse o me conecto al cubo o sencillamente puedo hacer yo un esquema híbrido en el decir, estos usuarios les voy a dar acceso al Data Warehouse y estos usuarios les voy a dar acceso a este cubo de información, ¿ya? Entonces, ¿y por qué les presenta esta arquitectura? Porque lamentablemente a veces nos enfocamos en decir, voy a ser analista de datos y pensamos de que solo es de aprender Power BI, solo es de aprender sentencias DAS, y eso es un gravísimo error. Un analista de datos debe tener en claro el tema, ¿qué cosa? El primer tema, el ciclo de la información. Debe tener en claro una arquitectura, el cómo yo voy a extraer mi información, el cómo yo la voy a transformar y en cómo yo la voy a cargar, y una vez cargada, ¿qué voy a hacer con esa información? Este es el rol de un analista de datos, el tener en claro desde cómo nace la información, desde cómo la transformo y desde cómo yo la voy a dejar. Y luego ahora sí me enfoco a decir, voy a usar Power BI, voy a aplicar lenguaje M, voy a aplicar lenguaje DAS, entre otros, ¿ya? Entonces, muy importante a la hora de desarrollar y armar una arquitectura o una solución de tipo BI, ¿ya? Entonces, y chicos, vamos a entrar al tema de las herramientas, ¿ya? De repente, en esta audiencia pueden haber personas que tengan un perfil técnico. ¿Cuáles son las herramientas que se utilizan en una solución de Business Intelligence enfocado con herramientas Microsoft? Pues sencillo. Si estamos haciendo el tema de las extracciones, obviamente vamos a empezar con el tema del Integration Service. Si yo estoy realizando el tema de las consultas, el tema del desarrollo de Store Procedure, revistas, obviamente lo hago con el SQL Management Studio, con el motor de base de datos, ¿ya? Si estoy ya en la parte de deployar o realizar cubos o LAT, pues sencillamente me voy al tema del análisis service. Y percátense de algo, miren que el análisis service aquí yo lo estoy separando en dos partes. El esquema tabular, DAS, ¿por qué tabular? Porque es en memoria. Sencillamente, cambio que tú realizas ahorita en tu base, cambio que se va a reflejar en ese cubo como tal. Rígido, MDX, porque el cambio que haga hoy no necesariamente va a estar al instante. Ese cambio yo lo tendré que calendarizar en un horario de la noche para no afectar la operatividad, en este caso del negocio, ¿ya? Entonces son dos esquemas diferentes. Tenemos también la herramienta del Reporting Service. Hoy en día, Power BI ya te ofrece un esquema ¿de qué? Un esquema de reportería, de reportes paginados. El Power BI Report Builder no es el reemplazo del Reporting Service, como muchos a veces dicen. No, son dos soluciones completamente diferentes. El Power BI Report Builder es un complemento de Power BI en el cual te ayuda a juntar reportes detallados, mientras que el Reporting Service, su función es que tú armes ese reporte detallado y que sencillamente tú lo puedas incrustar en cualquier otro aplicativo que tú desees, ¿ya? Y tenemos la herramienta Data Tools, que sencillamente es la herramienta de desarrollo
de todos los puntos, desde el tema de base de datos, desde el tema de Integration Service, desde el tema de Analysis Service y desde el tema de Reporting Service, ¿ya? Eso hablando a las herramientas de una solución BI con Microsoft, ¿ya? Pero de repente, si muchos de nosotros optamos por irnos a usar herramientas open source, no hay ningún problema. Y aquí, chicos, les comparto una receta. Ustedes tranquilamente, el tema de la extracción, el tema de la transformación y el tema de la carga, lo pueden realizar con herramientas open source. Esos datos ustedes los dejan en una base de datos, sea un Postgres, sea un SQL, un MongoDB, ya va a depender de la base en la cual ustedes se sientan a gusto. Y luego lo que harían con la herramienta Power BI es conectarse a ese destino, obviamente, procesar la data, hacer de repente una que otra, y entiéndase por transformación desde el hecho de crear alguna métrica para una correspondiente ya presentación en los cuadros de mando, ¿ya? Entonces, pueden hacer un esquema híbrido, no necesariamente tiene que ser Microsoft, puede ser también Open Source y Microsoft, ¿ya? En el tema de Open Source, sencillamente, si están pensando en crear una base de datos, pues sencillamente lo hacen con Postgres. Si están pensando en hacer el tema de las extracciones, transformaciones y cargas, pues sencillamente lo hacen con Pentaho Kepler. Si están pensando en hacer cubos de información o cubos o LAC, pues sencillamente lo hacen con el Mondrian o el Saiku como tal, el Pentaho Saiku o Mondrian. Son dos soluciones que te ofrecen la posibilidad de armar cubos de información. Y el tema de los reportes operativos, lo puedes hacer tanto ya con el Pentaho Reporting o sencillamente con el Jasper Report. Eso sencillamente va a depender de cómo ya ustedes se sientan a gusto, ¿ya? Una vez que ustedes ya hayan hecho esa parte técnica o esa parte de ingeniería de datos, luego con su herramienta de análisis de datos van a proceder ustedes a conectarse a ese destino para la correspondiente elaboración de los cuadros de mando, ¿ya? A tener en cuenta esas partes, chicos. Entonces, ¿qué más? Ahora, hablemos de qué es el tema del análisis de datos. Pues sencillamente, si hemos dicho que el Business Intelligence es un conjunto de metodologías que se acoplan a una herramienta para la extracción, transformación y carga de información, pues sencillamente está de más decir que el análisis de datos sencillamente es el proceso de exploración, transformación y examinación, en este caso de datos, para identificar tendencias y patrones que revelan insights. ¿Qué son los insights? Descubrimientos. Desde de repente saber en qué posición me encuentro hoy, en qué posición estuve de repente hace 4 meses, y en qué posición estuve el año pasado o en los últimos 4, o cómo fue mi comportamiento, o cuáles fueron mis patrones de comportamiento durante esos 4 años, ¿ya? Entonces, dense cuenta de algo. Business Intelligence y análisis de datos no es que se desligan, nada que ver. El Business Intelligence siempre se va a partir de este primer punto, que es el Business Intelligence. Y luego va a venir este punto y el análisis de datos, ya que el análisis de datos está englobado dentro de lo que es Business Intelligence, ¿ya? Eso debemos tener en claro. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque lamentablemente pensamos en que análisis de datos es una cosa y Business Intelligence es otra cosa. Y eso es un grave error. Si lo vemos desde una manera bien resumida, el Business Intelligence viene a ser el conjunto y el análisis de datos viene a ser como esa pequeña muestra que está dentro de ese conjunto de Business Intelligence. Lo podemos ver y representar de repente de esa manera mucho más rápido. Ahora, con respecto a lo que hemos mencionado del ETL versus un LT. Sencillo, chicos, cuando ustedes escuchen estas siglas de ETL, la primera letra, la E de extraer, la T de transformar y la L de cargar. El ETL se aplica bastante en soluciones de tipo Data Warehouse o de soluciones de tipo Business Intelligence. Mientras que el LT sencillamente se invierte, extraes, cargo y luego transformo. El LT más se aplica a soluciones de tipo transaccionales o de tipo OLTP.
¿En qué aspecto? Que yo primero extraigo, dejo la información en algún repositorio y luego yo miro qué voy a hacer con esa información. Si yo la transformo, si yo de repente le doy algún otro formato, qué sé yo, muchas cosas que tú desees hacer, ¿ya? No es lo mismo decir que yo voy a trabajar con un ETL que decir que yo voy a trabajar con un LT. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿ya? ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque este es otro error o gravísimo error que tienen en decir es lo mismo hacer un ETL que un LT. Nada que ver, son cosas diferentes. En Power BI tú puedes hacer ambas. Desde aplicar un ETL, extraes, transformas y cargas, y un LT, es decir, ¿sabes qué? Yo no necesito hacer ninguna transformación porque la data a la cual ya me voy a conectar ya se encuentra transformada. Pues sencillamente lo que hago yo es extraigo, cargo y luego yo decido si amerito o no aplicar esa transformación. Entonces, también, ahora sí, enfoquémonos en el tema de las herramientas de autoservicio. Si nosotros nos percatamos y si ustedes se percatan, miren que la primera herramienta es Power Query. Esta herramienta Power Query hace las veces en la cual yo voy a implementar este concepto de ETL. El Power Query es aquel con el cual yo voy a poder conectarme a un origen, extraigo esa data, la transformo y la cargo a dónde, sea al Excel o si estoy dentro de Power BI, lo cargo en el mismo Power BI, ¿ya? Entonces, tengo mi segunda herramienta, el Power Pivot. El Power Pivot es aquel en donde yo implemento o sencillamente hago mi modelo de relación de datos y comienzo yo a relacionar mis tablas para la correspondiente implementación de sentencias DAS, ¿ya? En el Power Pivot, sencillamente es el feature en el cual yo defino lo que es una métrica. ¿Y qué es una métrica? Sencillamente, una métrica es un valor representativo en el cual tú quieres de repente saber un valor de tipo monetario, un valor de tipo cantidad, un promedio, un mínimo, un máximo, ¿ya? Una métrica no es más que decir, es una representación cuantitativa de cuánto he vendido, de cuánto es lo que tengo, cuánto es el mínimo, cuánto es el máximo, el promedio, entre otros cálculos que tú desees realizar. Mientras que el Power View y el Power Mark sencillamente vienen a ser el tema del visor. Ahora, voy a abrir chicos aquí la herramienta Power BI para dejar en claro en dónde aplico cada uno de esos features. Pues bien, si yo estoy dentro de mi Power BI Desktop, miren que aquí yo tengo una ventanita o una opción que dice transformar datos. En esta opción de transformar datos, yo voy a dar clic aquí y voy a seleccionar transformar datos, ¿ya? Si ustedes se percatan, miren que el Power Query que estoy ahorita abriendo en Power BI es el mismo Power Query que yo abrí hace unos minutos con Excel cuando estaba explicando ese tema de las herramientas de autoservicio. No hay ningún otro complemento adicional, no hay ningún otro complemento que de repente no esté incluido. No, son los mismos componentes tanto en una herramienta de autoservicio como en la misma solución de Power BI, en este caso abriendo el feature de Power Query, ¿ya? Si yo vengo y escojo en esta parte el nuevo origen, sencillamente yo tengo aquí los providers, los conectores, desde conectarme un libro de Excel a un SQL, si estoy trabajando con cubos de información, yo he decido un análisis service, un texto CSV, un web, en el caso para las personas que trabajen con web API, yo me puedo conectar a una API o a un servicio web y extraer esa data, fuentes o data, de repente en el caso estemos trabajando con Google Sheet o de repente con el Excel en la nube, en este caso del Office 365, yo me conecto y sencillamente puedo hacer también esa extracción. Pero aquí viene el punto muy importante. Si yo doy clic en esta parte de más, ¿qué resulta? Que el Power BI me ofrece otros complementos que de repente no tienen las herramientas de autoservicio. Y aquí hay una primera comparativa.
Si ustedes se percatan, en Power BI, este me va a ofrecer muchos más conectores de los que me ofrece de repente las herramientas de autoservicio. Y como lo indiqué, las herramientas de autoservicio fueron destinadas para un área operativa en algo sencillo, para que ellos puedan elaborar cuadros de mando, en este caso con el mismo entorno de Excel, mientras que acá en el Power BI, este sí fue orientado ya a hacer cosas macros, desde conectarme a un Azure, a un Amazon, a un Google Cloud, entre otras bases que yo desee conectar. Si ustedes se percatan, estos son todos los conectores que me ofrece el entorno o el IDE de Power BI, desde poder conectarme a un libro de Excel, desde de repente poderme conectar a una base de datos de IBM, puede ser un Informix, obviamente, basta con que aquí también yo tenga que instalar el correspondiente provider para que yo me pueda conectar a esa base de datos, desde poderme conectar a una base de datos Postgres, que eso fue lo que les comenté en arquitectura. Ustedes tranquilamente pueden dejar en su bodega de datos de tipo Postgres, pueden tener sus dimensiones y tablas de hechos, y luego con Power BI ustedes se conectan. ¿Y qué gano con eso? Sencillamente me ahorro costos, mientras que la parte de ingeniería de datos la hago con una solución de tipo open source. Ya la parte del análisis de datos, sencillamente me enfoco en hacerla con Power BI, ¿ya? También tengo de repente conectarme a un SAP HANA, Azure, entre otros conectores, ¿ya? Entonces, dense cuenta que Power BI es mucho más completo. No es lo mismo decir, voy a hacerlo con una herramienta de autoservicio, que a que voy a hacerlo con una herramienta de tipo Power BI, ¿ya? Entonces, estos son todos los conectores que me ofrece Power BI. Yo también, de repente, si quisiera algún otro provider, basta con que yo instale ese provider y obviamente tendría que reiniciar el equipo para que ese provider sea reconocido por el IDE de Power BI, ¿ya? Entonces, esto viene a ser nuestro primer entorno de Power Query. Ahora, chicos, me van a decir, ¿y dónde está el Power Pivot? Pues sencillo. Si se percatan, de mi lado izquierdo yo tengo 3 botoncitos. Tengo un botoncito que dice informe, tengo un botoncito que dice datos y tengo un botoncito que dice modelo. En esta parte de modelo, sencillamente es donde yo implemento o hago uso de ese feature de nombre Power Pivot, ¿ya? Porque aquí es donde yo realizo las N relaciones desde de repente de varios archivos de Excel o desde un archivo de Excel, el cual yo lo voy dividiendo, o sencillamente las relaciones de una base datamar en la cual yo dejo las dimensiones y tabla de hecho para luego yo relacionarlos aquí en mi Power BI, ¿ya? ¿Y dónde está el tema del Power View y el Power Map? Pues sencillo, si yo me vengo a este primer icono de informe y me voy a mi lado derecho, vean que yo voy a tener aquí una parte que dice visualizaciones. En esta parte de visualizaciones es donde está incluido el Power View y el Power Map. Y aquí hay que tener otro punto muy importante en consideración. Mientras que las herramientas de autoservicio no necesitan de un Power User, Power BI sí requiere de un Power User. ¿Y qué es un Power User? Es la pregunta del millón. Un Power User no es más que aquella persona la cual va a desarrollar los cuadros de mandos para ese departamento. Si su organización tuviese 5 departamentos, no es que van a seleccionar un Power User para los 5 departamentos, porque desde ahí esa es otra mala práctica que lamentablemente se la sigue aplicando. Si su organización tiene 5 departamentos, pues sencillamente cada departamento debe tener su correspondiente Power User. Si yo tengo un departamento de contabilidad, si yo tengo un departamento de recursos humanos, si yo tengo un departamento de logística, pues sencillo, voy a tener un Power User para contabilidad, uno para de logística y otro para recursos humanos. Y aquí otro punto muy importante. No hagan mezcla en de repente decir, el Power User de contabilidad lo voy a mandar al de recursos humanos y el de recursos humanos me lo voy a traer acá al de contabilidad. Eso es otra gravísima mala práctica.
Un Power User es por departamento. Así de sencillo. Si tengo 6 departamentos, pues son 6 Power Users. Un solo Power User, como lo indico. Ahora, muy importante. En el tema del Power User, ¿cómo se designa o cómo se selecciona el Power User? Al Power User no se lo designa por conocer al revés y al derecho Power BI. No, al Power User se lo designa porque es la persona que tiene en claro cómo nace el dato, de dónde proviene el dato, cómo yo voy a extraer ese dato. El Power User se lo designa teniendo en cuenta dos partes. Primero, que conozca acerca del negocio, es decir, si estoy en ventas, debo tener en claro cómo nacen los datos de ventas, desde el CRM, desde el HubSpot, desde el Dynamic, desde el SAP, qué sé yo, cualquier sistema que ustedes tengan. Esa persona, más que conocer de herramientas, debe tener clarísimo la lógica de negocio de ese departamento. Y luego se considera si efectivamente conoce de Power BI. Si no conoce mucho de Power BI, pues sencillo, amerita sencillamente una capacitación en la cual se le explique en cómo todo lo que él sabe con respecto al negocio lo puede representar en una herramienta de análisis de datos como lo es Power BI. Si vieron, chicos, que el tema del análisis de datos no es como nos pintan, el que aprende Power BI y listo. No, el tema del análisis de datos es tener en claro desde el tema de las buenas prácticas, desde el momento que yo extraigo hasta el momento que yo cargo, desde tener en claro cuántos Power Users voy a tener en ese departamento, desde tener en claro qué le voy a dar, o le voy a dar las herramientas de autoservicio o le voy a dar la herramienta Power BI. Desde tener en claro también cuánto va a ser el nivel de licencias o el nivel de adquisición el cual yo voy a tener. Por ejemplo, hay muchas personas que dicen, voy a obtener 200 licencias en Power BI. Y resulta ser que no necesitas 200 licencias, necesitas sencillamente unas 20 o 30 licencias. Y aquí es un punto muy importante. Si no se tienen claro qué usuarios son los que van a usar realmente Power BI, ahí es cuando decimos es que Power BI es un poquito caro, es que sobrepasó mi presupuesto. No, no es que sobrepasó tu presupuesto. Es sencillamente porque no hiciste una correcta evaluación de cuántos usuarios realmente necesitaban el acceso a Power BI, ¿ya? Cuando ya estemos en ese punto de las licencias, les voy a enseñar en cómo también poder solventar, es decir, si yo adquirí 10 licencias y necesitaba 20 y resulta ser que ya no tengo presupuesto, ¿cómo sencillamente hago para que ese resto de personas se puedan conectar a esos cuadros de mando? ¿Ya? Entonces, hasta aquí, les pregunto a toda la audiencia, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda que de repente deseen aclarar o pregunta que deseen realizar? Los escucho, chicos y chicas, ¿sí? ¿Está todo claro? De repente, no sé, cualquier sugerencia, de repente duda, encantado. ¿Ya? Entonces, si de repente no hay preguntas, lo que sencillamente es, voy a regresar acá a mi PPT, ¿ya? Entonces, ya hemos visto este tema de los complementos de las herramientas de Power BI, así como también estos mismos complementos son los que me sirven en las herramientas de autoservicio. Como le indico, debemos tener en claro las herramientas de autoservicios enfocado a un área operativa. No requiero de un Power User, mientras que el Power BI enfocado a un área de nivel medio o alto mando, en la cual sí requiero de un Power User por departamento, Power User que yo voy a seleccionar porque conoce del negocio y obviamente porque conoce de la herramienta de Power BI, ¿ya? O también de Excel, se lo podría decir. Entonces, componentes de Power BI, lo acabé de mencionar, el Power Query, el Power Pivot, el Power View y el Power Map. Los mismos componentes de las herramientas de autoservicio son sencillamente los componentes acá de mi Power BI, ¿ya? Ahora, y esto es un tema muy importante, chicos, en cómo hacer un Data Warehouse en la nube. Pero la pregunta del millón, ¿qué es un Data Warehouse? ¿O qué son las siglas
DWH. La palabra lo indica, Data Warehouse. ¿Qué es un Data Warehouse? Es una gran base de datos corporativa en la cual alberga toda la información de la empresa. Información de ventas, contabilidad, recursos humanos, logística, compras, entre otros, ¿ya? Un Data Warehouse, sencillamente, se compone de varias bases de datos. Así como nosotros designamos un Power User por departamento, pues así debemos nosotros crear esa base para la correspondiente creación del Data Warehouse. ¿A qué me refiero? Si yo voy a realizar un análisis de mi departamento de ventas, yo sencillamente debo crear una base de datos para ese departamento de ventas. Esa metodología que yo estoy aplicando en este momento se la conoce como la creación de una base de datos Datamar. ¿Y qué es una base de datos Datamar o qué es un Datamar? Un Datamar no es más que una base de datos orientada hacia un departamento en específico. Si nos percatamos en la presente gráfica, miren que yo tengo una base de datos por ventas, una base de datos por riesgos y una base de datos de marketing. Yo las voy segmentando, ¿ya? ¿Para qué? Para yo saber qué cosa. Primero, mitigar el riesgo. Segundo, hacer la clasificación de la información. Ventas, riesgos y marketing. Tercero, me van a decir, ¿y qué pasaría si la misma información de ventas y riesgos es la misma? Pues sencillamente puedo crear una dimensión compartida o puedo crear una pequeña base de datos genérica en la cual alberguen datos en comunes. Eso ya va a depender del análisis que se desee en este caso desarrollar e implementar. El modelo, en este caso, si revisamos estos libros en el cual hablan de estas metodologías, el modelo que estamos viendo del lado izquierdo se lo conoce como el modelo de Edmond, ¿ya? Ese modelo es el comúnmente y el más utilizado y el más garantizado. Mientras que sencillamente el modelo de Kimball, la verdad, ese modelo no lo recomiendo. El modelo de Kimball es que sencillamente ustedes tienen varias bases de datos y sencillamente lo que hacen es en cada base de datos tener la misma información. Información de clientes, información de sucursales, de bodegas, qué sé yo. Y esa misma información la replicas en ventas, en riesgo y en marketing. Eso es una gravísima mala práctica. El modelo que más se utiliza en este caso es el modelo ITMO. Ahora, ¿cómo esto lo representamos en Power BI? Es la pregunta del millón. Pues sencillo. Voy a mostrarles aquí una demo. Miren que este dashboard nació de una serie de archivos de Excel. ¿Qué es lo que hice? Sencillamente, en la parte acá de las relaciones, yo comencé a decir qué tablas ameritan que vayan y qué tablas no ameritan que vayan. Si ustedes se percatan, miren que de todo este conjunto de tablas que yo hice la extracción, pues sencillamente yo lo que hice fue hacer la correspondiente depuración. ¿Para qué? Para que el usuario final o el consumidor final solo pueda ver estas dos tablas. Y esto también es otra mala práctica que se hace en un entorno real. Lamentablemente, dicen conéctate al Data Warehouse o conéctate a la base de datos y a ese usuario le dan una serie de tablas, cuando el usuario realmente solo necesita conectarse a una sola tabla. ¿Ustedes creen que eso estaría, perdón, correcto? Poderme dejarle al usuario una serie de tablas cuando en realidad lo que requiere el usuario es ¿qué cosa? Algo rápido, algo sencillo y algo intuitivo. Si ustedes cometen el error de que el usuario vea todas estas tablas, así como lo estoy viendo yo, ya desde ahí también se parte mal o se tiene otra mala práctica a la hora de desarrollar cuadros de mando, ¿ya? La idea de esta herramienta de Power BI es simplificar la vida, es que sea rápido para la toma de decisiones, más no que sea algo complejo a la hora de tomar una decisión. Y eso lo debemos tener en cuenta a la hora de desarrollar el cuadro de mando o los cuadros de mando.
Si ustedes se percatan, este modelo yo ya lo he depurado en el aspecto de decir solo estas dos tablas voy a utilizar, el resto de tablas las oculto y lo que hago es que los campos de estas tablas los presento en las dos tablas que el usuario vaya a analizar. Entonces, si yo hago una homologación de esto versus lo que tengo aquí en mi PPT, miren que se cumple la teoría. Entonces, lo importante es que esta teoría se la pueda poner en práctica a la hora de realizar ese cuadro de mando o esos cuadros de mando con Power BI. Percátense de algo, Power BI es una herramienta intuitiva. ¿En qué aspecto? Que no necesariamente un usuario que tenga un gran expertise va a hacer uso de ella. Puede venir un usuario y ¿qué es lo que hace? Comienza a explorar. ¿Por qué? Porque es rápida, no es complicada. Desde el momento que tú pones un botón de obtener datos, ese usuario ya sabe que, me voy a conectar aquí y yo elijo a dónde conectarme. Desde el momento que tú le indicas si él ya conoce de herramientas autoservicios, colocarle un botón de transformar datos, él ya sabe que va a llamar a ese feature o a ese add-ins de Power Query. Desde el momento que tú le presentas gráficas, ese usuario sabe de que esto va a servir para representar las gráficas de barras, circulares, gráficas de tendencia, tablas, matrices, tarjetas, entre otros, ¿ya? De repente, el usuario puede decir, si yo quisiera colocar un cuadro de texto, vengo a la pestaña insertar, aquí tengo la opción de poder insertar un texto, agregar un botón, si conoce de estos temas de Power Apps, desde poder incrustar segmentos o webparts del mismo Power App. Entonces, percátense de algo. Vieron que es de rápido acceso, intuitivo y lo más importante, fácil. Esa parte fácil es la que siempre un analista de datos debe tener en claro. No se trata de, como lo dice la gente, de diseñar el cuadro de mando bonito. A veces tienen el concepto de que Power BI solo sirve para hacer cuadros de mandos bonitos. No, se trata de que tú con esta herramienta de analítica de datos saques, ¿qué cosa? El mayor provecho de los datos, sepas cómo tú explotar tus datos y lo más importante, sepas tú cómo representar esos datos, ¿ya? Entonces, y muy importante, cuando ustedes vayan a desarrollar un cuadro de mando, deben tener en claro 3 preguntas. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y al final, ¿qué es lo que yo le voy a representar o cómo voy a representar ese cuadro de mando para que sea consumido o accedido por esos usuarios? Si no se tienen claro esas 3 preguntas, se parte desde ya mal. Otra cosa muy importante, yo he visto y como consultor me he dado cuenta que las personas van directo a la herramienta Power BI a diseñar cuadros de mando. Si de repente no tenemos una pequeña noción en el aspecto de cómo voy a hacer ese cuadro de mando, va a parecer gracioso lo que voy a decir. Ustedes pueden hacerlo en papel. Sencillamente cogen aquí un papel, diseñan su cuadro de mando con lápiz, ustedes van diciendo, aquí yo voy a poner el título, voy a poner los filtros, voy a colocar estas gráficas, acá voy a colocar el logo. ¿Y qué ganas con eso? Ganas que previo, y me van a disculpar la expresión, previo a meterte como loco en la herramienta Power BI, sencillamente tú vas donde ese usuario o usuarios que te han solicitado ese cuadro de mando, tú con tu diseño que tú hayas desarrollado, en este caso tú le indicas, mira, este es el diseño, ¿te parece? Ese usuario en ese caso les va a decir, no, borra esto, agrégale esto, ponle esto, y cuando tú ya hayas tenido la aceptación de ese mockup o de sencillamente de ese prototipo, ahora sí enfócate en Power BI, ¿ya? Lamentablemente, estas buenas prácticas no las implementamos en un día a día. Hay muchas herramientas para hacer un mockup. ¿Y qué es un mockup? Un prototipo. El mismo prototipo tú lo puedes hacer hasta en un PowerPoint. Haces un pequeño mockup y le indicas a tu consumidor final, mira, así voy a desarrollar el cuadro de mando.
¿Te parece? En ese rato van a salir la lluvia de ideas, te van a decir, reemplaza esto por esto y por esta otra parte. Y cuando ya te hayan dado esa aceptación de ese primer punto, ahora sí enfócate en Power BI. ¿Qué resulta? Que hacemos al revés. Primero yo desarrollo como loco en Power BI y luego le presento al usuario. Y el usuario dice, oye, eso no es lo que yo pedí. No es lo que yo te solicité. Y hay casos que te van a decir, eso está mal, no me sirve. ¿Ya? Y ahí comenzamos con el tema de que no tenemos en claro, que el usuario no entiende Power BI. No, no es que no entiende. Sencillamente no implementaste la mejor manera o la mejor buena práctica de cómo llegar a ese usuario con esta herramienta Power BI. Aquí hay algo que ustedes deben tener en cuenta. Cuando se desarrolla un cuadro de mando, deben aplicar este concepto de Customer Experience, o sencillamente la experiencia de usuario. El Customer Experience no solo se trata de ponerlo en práctica en sitios web o en aplicaciones móviles, no. Customer Experience es un concepto que tú lo pones en práctica incluso en el desarrollo de ese cuadro de mando, cosa que así que gano que no me rechacen una y otra vez el cuadro de mando, sino que gano en el aspecto de que presento un prototipo, ese prototipo me lo acepten, una vez aceptado, lo plasmo en Power BI, luego lo presento en Power BI y les puedo garantizar un 100% que de esa presentación en Power BI les va a salir nuevas ideas en el aspecto de decir, ya tengo esto, necesito conectarme a esta otra data, ¿cómo quedaría? No es lo mismo que a que te pidan nuevas cosas, que a que te digan que eso está mal o no me sirve, no es nada. Preferible es que me pidan porque sé que ese cuadro de mando me está aportando valor. Ese es el rol de un analista de datos, que aporte valor a la empresa, que sencillamente que toda esa data convertida en información, convertida en un conocimiento, ese conocimiento convertido en una generación de valor, pues sencillamente la palabra indica, genere el valor, genere la expectativa que se espera al adquirir esta herramienta de Power BI o al adquirir estas licencias de Power BI. Entonces, a tener en claro, chicos, estas partes, ¿ya? Entonces, si yo vengo, aquí sencillamente tenemos la manera en cómo se debe hacer este Data Warehouse. Obviamente, chicos, esto ya al momento de estar en el taller, en el seminario, les enseñaré al detalle el cómo yo crear ese data mart, en cómo yo decir esto es una dimensión, esto es una tabla de hecho, ¿ya? Obviamente, aquí me hubiese gustado adentrarme más en este punto, pero créanme que me faltaría tiempo, pero les he dado en el aspecto de decir qué es lo que tú puedes hacer con Power BI. Power BI te permite hacer cuadros de mando desde varias maneras, sabores y colores. Ya va a depender que tú tengas en claro cómo voy a extraer esa data, qué métricas voy a implementar, cómo las voy a implementar y cuál es el resultado final que yo al final espero presentar a ese grupo de usuarios, ¿ya? Entonces, ¿cómo se compone un data mart? La pregunta del millón. Miren, si ustedes se percatan, y ojo, miren la gráfica. Esta misma gráfica es la que yo he representado acá, previo yo a desarrollar un cuadro de mando. Y muy importante, cuando se desarrolla un cuadro de mando, no se trata tampoco de relacionar tablas como loco. No, se trata de tener en claro qué tablas ameritan estar relacionadas, en el cómo van a estar relacionadas y en el cómo esas relaciones no me van a afectar el performance o el rendimiento de ese cuadro de mando. Eso es también otra buena práctica que debemos tener en consideración a la hora de armar un cuadro de mando, ¿ya? Entonces, aquí en este caso, si nos basamos en la gráfica, he desarrollado un data mart. Ese data mart se compone de dimensiones y de tablas de hechos. Las dimensiones son datos que no están cambiando constantemente en el tiempo. Y entiéndase por dimensiones, desde los datos de un cliente, desde los datos de un país, de una ciudad,
de una parroquia, porque son datos que no me están variando en el tiempo. Mientras que las tablas de hecho o FAD son datos que están variándome en el tiempo. Por ejemplo, una venta que he realizado ahorita no va a ser igual a la venta pasando unos 30 minutos. Va a estar esa venta o esa compra va a estar variando. Entonces, a esa variación se la conoce como transaccional o tabla de hecho. Dentro de esa tabla de hecho es donde yo realizo, ¿qué cosa? Mi serie de métricas previo a los indicadores. Las métricas que son valores cuantitativos en el aspecto de decir, quiero sacar la venta total, quiero sacar la cantidad de las ventas, quiero saber los 5 mejores países o ciudades que más venden, quiero saber cuáles son mis 5 mejores vendedores, entre otras métricas que ustedes ameriten, ¿ya? Entonces, aquí el modelo que les acabo de presentar, chicos, es el modelo que yo más les recomiendo. El modelo estrella. ¿Por qué estrella? Porque se compone de una tabla de hecho y a sus alrededores está conformado por las dimensiones. Este modelo estrella es el que comúnmente es el más utilizado a la hora de desarrollar un proyecto, sea solo de analítica de datos o sea una solución completa de BI más analítica de datos, ¿ya? Este modelo que gano, que mis cuadros de mando, mis consultas, hasta el mismo ETL sea más rápido, ¿ya? En cambio, si yo utilizo el copo de nieve, ese copo de nieve desde ya es otra mala práctica. El copo de nieve no lo utilicen ni en broma. Es lo peor que puede salir. Ese copo de nieve, sencillamente, es cuando yo deseo segmentar todo por tablas. Chévere, lo segmentas por tabla, lo tienes bien categorizado. El problema va a ser a la hora de tú acceder a la data. Mientras que el modelo estrella, con un clic, tú puedes de repente ir a la dimensión cliente, productos con las categorías y las subcategorías o marcas. Acá sencillamente para tú llegar de las ventas a las marcas vas a tener que hacer un clic aquí, clic acá, clic acá. Tienes que hacer 3 saltos. Mientras que con el modelo estrella solo haces un solo salto. He ahí también otra buena práctica a la hora de desarrollar e implementar un cuadro de mando o una solución de tipo BI, ¿ya? Entonces, ¿qué lenguajes debe conocer un analista de datos? Hoy en día, un analista de datos ya no solo se limita a que solo conozca de sentencias DAS, de Data Analysis Expression, y ni tampoco que solo conozca del lenguaje M y DAS. No, hoy en día, un analista de datos, un buen analista de datos, por no decir un perfil excelente de analista de datos, amerita que conozca estos lenguajes, desde que conozca sentencias muy básicas de Transact SQL o de SQL. ¿Por qué? Porque si de repente les doy el departamento de sistema o ese encargado de sistema les da el acceso a la base de datos, el analista de datos debe estar en la suficiente capacidad de poder consultar esa tabla o esa vista. ¿Y cómo consultas esa tabla o esa vista? Lo haces por medio de lenguaje SQL. Va a depender si estás utilizando Microsoft o si estás utilizando Pensor. El lenguaje es el mismo. Ya, ¿de qué más va a depender? También va a depender que sepa de DAS, que sepa de Data Analysis Expression, para que esa persona pueda elaborar las correspondientes métricas, elaborar los correspondientes KPI. ¿De qué más va a depender? Que también aprenda del lenguaje M. Y aquí, chicos, es un punto muy importante. Hay personas que solo piensan que solo es de implementar sentencias DAS al revés y al derecho y como loco. No, debemos tener en claro cuándo aplicar DAS y cuándo aplicar M. Cuando tú aplicas lenguaje M, sencillamente el lenguaje M tú lo haces al momento de tú abrir tu feature de Power Query tal cual yo lo estoy haciendo. El implementar un lenguaje M me ayuda a que el dashboard no sufra
de una degradación de rendimiento o de performance, ¿ya? ¿Cómo sería el orden si yo me baso en este concepto de buenas prácticas a la hora de desarrollar un cuadro de mano? Pues sencillo. Una parte de las extracciones o de las transformaciones, yo ya las puedo dejar realizando con SQL. Otra parte yo la puedo ya dejar realizando con M, y al final con DAS realizo el tema de los indicadores y las métricas, ¿ya? ¿Qué gano con esto? Gano en que yo tengo correctamente segmentado mi tema de ¿qué? De extraer, transformar y cargar la información. Hay personas que solo todo colocan en DAS. No digo que esté mal, pero a medida que ese dashboard vaya creciendo en información, ese dashboard se va a ir haciendo más lento. La idea por la cual se lanzaron estos lenguajes fue no para que estén separados, fue más bien para que estén unidos en el aspecto de decir, puedo yo elaborar tales transformaciones con SQL, chévere. Luego las puedo elaborar con M y luego las puedo elaborar con DAS. Si vieron el nivel, SQL, M, DAS. Entonces, si yo me vengo acá al Power Query, esto es lenguaje M, chicos. De repente me van a decir, ¿y cómo habilitaste esta barra de fórmula? Si yo vengo a la pestaña de vista, miren que aquí yo tengo un botoncito que dice barra de fórmulas. Yo puedo habilitar esta barra de fórmulas y sencillamente, chicos, esto es lenguaje M. De repente muchos van a decir, pero tú lo puedes hacer con el Wizard. Sí, pero hacerlo con lenguaje M es mucho más rápido que estar haciéndolo con el Wizard. Si de repente quisieran ver lenguaje puro de M, en la misma opción de vista, en la parte del editor avanzado, aquí me muestra cómo ha sido esa transformación en esa tabla. Aquí me muestra todo el lenguaje M, es decir, de lo que yo pude haber hecho hasta donde yo pude haber llegado. Entonces, miren, aquí estoy conectándome a este IP, estoy a esta base de datos, a esta tabla, estoy aquí he duplicado columnas. O sea, yo lo pude haber hecho a mano, digitando código M, o también lo pude haber hecho con Wizard. Entonces, sí vieron la gran importancia de tener en claro de por qué aprender estos lenguajes. Y de repente pueden haber economistas, contadores, personas que no necesariamente son de un perfil técnico, es verdad. Pero hoy en día sí ameritan que por lo menos conozcan algo de SQL básico, desde cómo tú consultar una tabla hasta cómo tú poder filtrar esa tabla. Y si de repente no quieres aprender SQL, pues sencillamente tendrás que aprender correctamente y bien estos temas de M y DAS. Si ustedes me preguntan a mí, y en todas las capacitaciones que he dictado o hemos dictado, sencillamente hemos formado y capacitado a analistas de datos con estos tres lenguajes, tanto con SQL, tanto con DAS y como con M. ¿Qué ganas al final? Ganas que de repente tú veas cómo tu cuadro de mando o tu solución completa de BI se ha integrado. Ganas en el aspecto de decir, es más rápido lo que tengo ahorita versus lo que yo tenía anteriormente. ¿Qué más vas a ganar? Ganas un complemento, en este caso, en tu carrera de analista de datos, el que tú conozcas correctamente ya de algo de SQL básico o de SQL comercial, conozcas temas de DAS, conozcas temas de M, ¿ya? Y en buena hora, si conoces temas de MDX, que en este caso son las sentencias orientado a los cubos solar rígidos, y que era el DMX. Antes de salir estos temas de ciencia de datos, el tema del data mining se lo hacía con sentencias DMX, el Data Mining Express. Y en el hoy en día, con estos temas de Python, en el tema de hacer web scraping, de hacer extracciones por medio de Python e incrustarlos en algún webpack de Power BI o dejar esos datos en una base de datos, también es otro complemento el que tú de repente conozcas algo puntual y rápido de Python con respecto al análisis de datos. El rol de análisis de datos, chicos, y resumiendo,
No se trata de que ustedes se casen con una herramienta, nada que ver. El rol del analista de datos es que ustedes estén en la suficiente capacidad y potestad de decir, mira, tengo esto es lo que te voy a desarrollar y esto es lo que te voy a entregar. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues te propongo esto. Podemos hacer netamente Microsoft, ya que tu organización dispone de licencias Microsoft, y si en el caso no dispusieran de Microsoft, por ejemplo, una pyme, a las pymes en el hoy en día, decirles que tú no le vas a desarrollar un cuadro de mando sería un gran error, porque el análisis de datos ya ha llegado hasta el nivel más bajo. ¿Cuál sería su arquitectura o su propuesta como buenos analistas de datos? Pues sencillo, decirles, te voy a elaborar con OpenSource el tema de todas las extracciones, transformaciones y cargas, y sencillamente yo te invito a que en la parte del análisis de datos, antes de comprarle las licencias, hagamos una evaluación de qué usuarios realmente habilitan Power BI. ¿Para qué? Para ya teniendo en claro la cantidad de usuarios, hacer la compra de esas licencias y obviamente ya con la data cargada en esa base de datos, Postgres, MySQL, MongoDB, la base que ustedes deseen a nivel open source, sencillamente con Power BI te vas a conectar y vamos a elaborar el cuadro de mando. Ese es el rol de un analista de datos. El rol del analista de datos es facilitar la vida. El rol del analista de datos es que vaya más allá en el aspecto de decir, tengo todo este conjunto de herramientas, ahora cómo las voy a integrar para entregar un valor único y agregado. El rol del analista de datos es, si yo tengo un dashboard que se me tarda 3 horas, mi rol es mejorar el rendimiento de ese cuadro de mando para que ya no se tarde 3 horas en actualizarse, se tarde de repente 1 hora o 30 minutos. El rol del analista de datos es tener en claro, cuando le hablan estos conceptos de data mart y de data warehouse, qué es un data mart, qué es un data warehouse, y hasta por último, lo que se está viviendo en el hoy en día, que ya lo está, el tema de los data lakes, ¿ya? Ese es el verdadero rol de un analista de datos. El rol del analista de datos no es casarse con herramientas y no es satanizar el nombre de decir, porque sé Power BI, ya soy analista de datos, porque sé Clivi, ya soy analista de datos. No, el rol del analista de datos es que toda esa metodología que tú tienes en claro, obviamente aplicando estos conceptos de ETL, con estos lenguajes de SQL, M, DAS, MDX, Python, entre otros, todas esas metodologías más lenguajes, acoplarlos a una herramienta. Y en este caso, obviamente, hay que decirlo de esta manera, Power BI es la que encabeza en lo que respecta a análisis de datos. Si ustedes comparan Power BI versus un Google Data Studio, Power BI está muchísimo más adelante en el tema de complementos, en el tema que te ofrece insights, en el tema que te ofrece también lenguaje natural o de repente lenguaje de tipo machine learning, en el aspecto de que cuando tú ya tienes tu cuadro de mando, tú puedes hacer unas combinaciones de una métrica con otras dimensiones, entre otras características que ofrece el mismo Power BI, ¿ya? Entonces, aquí chicos, miren esta gráfica, muy bueno, parto de un origen SQL, hago mis transformaciones con lenguaje M y mis modelos las hago con DAS. ¿Sí vieron? Eso es lo que debe tener en claro un analista de datos. Y en eso es de lo que nosotros nos especializamos. En decir, mira, tienes esto, lo vamos a hacer de esta forma, lo vamos a transformar de esta forma y te vamos a entregar este valor como tal, ¿ya? Entonces, aquí tenemos unos puntos a considerar en Power BI. Chicos, cuando hablamos de Power BI no es solo decir, me voy a bajar el IDE de Power BI y listo. No, esto no es Power BI. Esto es el entorno de desarrollo de Power BI. Y me van a decir todos, ¿y dónde está el Power BI? Pues sencillo. Si yo vengo ahorita, les voy a mostrar, aquí está mi entorno, esto es Power BI. Power BI es un servicio en la nube como tal. Yo puedo crear una licencia de tipo gratuita, tal cual lo están viendo de esta manera,
Yo lo puedo crear sea con una cuenta de tipo corporativa o de tipo académico. No puedo crear una cuenta de Power BI agregando un correo de Hotmail, de Gmail o de Yahoo. No, no puedo hacer eso. Necesariamente la cuenta con la que yo vaya a crear el Power BI tiene que ser cuenta corporativa o cuenta académica. ¿Y cuál es el link para yo poder crear una cuenta de Power BI? Pues sencillo, yo basta con que digite, como lo estoy haciendo ahorita, powerbi.com, y aquí se me va a presentar una ventanita en la cual me va a decir, dame tu correo electrónico. Ustedes van a insertar su correo electrónico y ahí se procederá a hacer la verificación de que si realmente ya tienes una cuenta o si ese correo es nuevo para posterior asignación de esa licencia gratuita en Power BI. La creación de la cuenta o la suscripción es totalmente fácil. Como le indico, al ser algo de BI, tiene que ser algo rápido, sencillo, de fácil uso e intuitivo, ¿ya? Entonces, ustedes pueden aquí registrar, registrando su cuenta académica o corporativa, le dan clic en enviar y ahí les sale la serie de pasos desde completar sus nombres, sus apellidos, su país, un teléfono como tal, solo nomás datos básicos. Le dan clic en registrar y ya tienen su cuenta corporativa o su tenant en Power BI. Entonces, esto es Power BI, chicos. Desde el simple hecho que yo pueda decirle al usuario, mira, estos son los cuadros de mandos, desde el simple hecho que yo decida el cómo yo voy a compartir estos cuadros de mandos, miren, si yo hago aquí el tema de administrar permisos, yo puedo decir a qué usuarios van a tener permisos a este cuadro de mando y de repente puedo hacer lo siguiente, puedo yo crear un área de trabajo. En esa área de trabajo yo embebo todos los cuadros de mandos que yo desee y luego a esa área de trabajo yo se la comparto a los usuarios que ameriten ver esos cuadros de mando. Eso es una primera opción de compartir o de acceder a los cuadros de mandos ya publicados en el Internet. Otra forma de hacerlos es que yo venga a esta parte de archivo. Cuando ya el dashboard está publicado, basta con que yo abra ese cuadro de mando y ¿qué es lo que hago? Sencillamente vengo acá en la parte de publicar en la web, aquí se me va a generar una URL pública. Si yo cojo esta URL pública y abro acá una ventana de manera incógnita y pego acá esta URL, pues sencillamente, chicos, aquí se me va a cargar, permítanme hacer esta demostración, aquí se me va a cargar, sencillamente, chicos, el cuadro de mando al cual yo ya le he generado esa URL pública. ¿Cuál es la desventaja de hacerlo con URL pública? Pues sencillo, si de repente esa URL pública cayó en manos que no corresponden, esa persona va a ver todas sus métricas, toda la información que tengan representado en esa cuadro de mando. ¿Qué sería lo más recomendable? Que si lo hacen por URL pública, pues sencillamente se puede crear algún aplicativo web en el cual se embeban todas estas URLs públicas y luego mediante un usuario y contraseña de esa aplicación que se haya desarrollado, se pueda acceder a estos paneles, a estas URLs para que se pueda visualizar este cuadro de mando. Si se dieron cuenta, el tema de BI con Power BI lo hay de varias maneras, sabores y colores. Esto es una de las maneras. Yo lo pude haber hecho por área de trabajo, lo pude haber hecho por permisos dedicados, es decir, permisos a ese cuadro de mando, y sencillamente también lo pude haber hecho por la URL pública. Y listo, chicos. Eso es todo lo que corresponde con respecto a este webinar de análisis de datos con Power BI. Y entiéndase, chicos, el rol de análisis de datos o de analista de datos es tener en claro cómo yo voy a trabajar con todo ese conjunto de datos, desde el cómo yo voy a compartir ese cuadro de mando, o lo comparto por área de trabajo, o por permisos exclusivos solo ese cuadro de mando, o por URL pública, desde el cómo yo voy a implementar el ETL por medio de Power
BI, desde el cómo yo voy a relacionar las tablas, desde el cómo yo voy a identificar las métricas con sus indicadores, y la pregunta más importante, las tres preguntas, mejor dicho. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y al final, ¿qué es lo que voy a entregar a ese usuario o conjunto de usuarios finales? Y listo, chicos. Ha sido en verdad un gusto. No sé de repente si tengan preguntas. Encantado, respondo cualquier inquietud o duda que tengan. Kevin, te doy paso de repente a lo siguiente. No sé, de repente, chicos, realizan las consultas que ustedes deseen. Como les indico, encantado de responder todas sus inquietudes, dudas que tengan al respecto. Ángel, disculpa que los interrumpa. ¿Te gustaría responder una pregunta antes de que Kevin inicie? Sí, claro que sí. Vale. Aquí Jonathan nos dice, ¿qué es un dataset en Power BI? ¿Ayudaría mucho al tema de autoservicio? Ya, pues sencillo. Un dataset, te lo voy a explicar aquí, te lo voy a explicar. Mira, cuando tú creas, permíteme abrir mi Power, aquí está, ¿ya? El dataset no es más que sencillamente el origen de datos, o sencillamente es la parte en donde se encuentra tu conexión de datos, o mejor dicho, tu cadena de conexión. El dataset, sencillamente, hay personas que en Power BI, para no estar creando el mismo dataset a cada momento, lo que hacen es crear un dataset único y ese dataset lo comienzan a compartir. ¿Y qué es lo que hacen luego? Pues sencillo. Acá en Power BI vienes y lo que sencillamente tú le indicas, ya no voy a crear la misma cadena de conexión, sino que yo vengo a esta parte de conjunto de datos de Power BI y lo que hago es trabajar ya con un dataset, en este caso existente. Pero eso es como opción 1. Como opción 2, sencillamente, si te refieres a saber qué es el dataset en Power BI, pues bien, mira, si yo me vengo acá a mi Power BI y me vengo acá a mi área de trabajo es donde yo tengo todos mis cuadros de mando, pues sencillamente en esa parte de los cuadros de mando yo voy a tener dos archivos. Un archivo, percátense de algo, un archivo que dice análisis de compra, por ejemplo, en este caso análisis de compra, miren que tienen unas barritas. Esto significa que es el cuadro de mando. Y otro componente que dice el mismo nombre, análisis de compra, pero que tiene un cilindrito. Si yo abro este cilindrito, pues sencillamente eso es el dataset. El dataset no es más que la cadena de conexión en la cual yo voy a acceder a ese dato o a esos datos para posterior representación en el cuadro de mando. ¿Ya? No sé de repente si te respondí tu pregunta o de repente quieras verla más al detalle. Encantado, puedo ir más al detalle de ser el caso. Bueno, para los que quieran hablar aquí con Ángel, pues les aconsejo el iconito de levantar la mano, pues si quieren hablar en vía micro, le estamos accionando el micro, o si no, pueden seguir enviando sus preguntas al chat. Bueno, Kevin, creo que puedes continuar. Perfecto, muchas gracias. ¿Me permites compartir? Gracias. Muchas gracias, Ángel, por tu presentación. Realmente ha quedado corta, ¿no? Porque hay mucho por ver dentro de lo que es el análisis de datos con Power BI. Realmente queremos también presentar el programa de especialización que nosotros tenemos en nuestra academia, CEFEL, donde se va a poder profundizar mucho más en estas herramientas, sobre todo pensando en que hay muchos profesionales que hoy por hoy no saben combinar toda la información que tienen en su empresa y tampoco saben de las mejores prácticas, ¿no? Y también la importancia de la visualización y la representación de los datos. Justamente digamos, esta necesidad, se ha creado este programa de especialización con el propósito de crear soluciones y presentaciones de alto impacto para la toma de decisiones de negocio y estratégicas. Lo importante aquí es saber aprovechar toda la data
que tienes en tu organización para lograr los objetivos. Vamos a hablar un poco de la metodología de este programa de especialización. Será llevado por nuestro docente Ángel Bravo, ¿no? Experto, justamente. Tendrá 32 horas académicas, que constará de sesiones en vivo y también de un curso pregrabado al que les daremos acceso. Es importante comentarle que será un curso muy práctico. Cada clase se realizarán casos, laboratorios, talleres, y al finalizar este programa se presentará un proyecto que consolidará todo lo aprendido. Vamos a mostrar ahora un poco de los datos del programa, ¿no? ¿Cuándo es el inicio de clases? Será la próxima semana, el 7 de septiembre. La duración, como les había comentado, son 32 horas académicas que constan de 26 horas en vivo y 6 horas del curso pregrabado. Las fechas prácticamente abarcan los días de septiembre, los lunes y miércoles de 7:30 a 10:30 de la noche, en el horario de Perú, Colombia y Ecuador. Importante comentarles que cada clase será grabada y posteriormente se las compartiremos también para que puedan repasarla, ¿no? Además, Ángel estará atento también a cualquier consulta que puedan presentar. Ahora, es importante también comentarles el precio para que puedan registrarse ya. Nosotros lo tenemos en $178, pero justamente traemos una oferta para la comunidad de IT Latino. En este caso tenemos un 55% de descuento. Sin embargo, si el día de hoy están accediendo a este programa de especialización con todos los beneficios comentados, tendrán un 65% de descuento. Esto equivale a $62, ¿no? Esto de acá, bueno, es nada más por el día de hoy, y de todas formas nosotros estamos aquí atentos a resolver cualquier duda del programa y también, bueno, de la masterclass que nos ha brindado nuestro docente Ángel. Aquí, así es como se vería su certificación. En este caso es importante comentar que también contamos con el respaldo de Microsoft Partner. Pueden visualizar que es un programa de especialización en análisis de datos con Power BI, y quedamos atentos y encantados de tenerlos dentro de CEFEL. Pueden acceder a través de este QR o también a través del chat, donde podemos enviar el Bitly para que se puedan registrar. Quedamos atentos a cualquier duda o consulta. También Ángel tenía que responder, me parece, algunas preguntas. Vale, Claro que sí, encantado. Vale, Ángel, te voy a leer algunas preguntas que nos han ido haciendo. Daniel Saut nos dice, ¿hasta ahora podría utilizar un dataset como DWH o podría utilizar algún elemento de Microsoft 365? Me refiero a que si es posible y es viable nuclear todas esas DB en una sola y poder reutilizarlo en diferentes reportes o dashboard. Claro que sí. Como le indico, eso ya va a depender de cómo tú quieras administrar, en este caso, tus dataset o datasort, ¿ya? Si de repente tú ves que el mismo dataset o datasort te sirve para otro reporte, pues sencillamente a la hora que tú estés desarrollando ese nuevo cuadro de mando, lo que tú haces es seleccionar ese dataset ya existente, o incluso lo puedes utilizar como dataset compartido. Ahora, si tu pregunta se refiere a tener todo centralizado en un solo conector, pues eso, si yo te digo que sí, desde eso sería también una mala práctica, porque tú en un solo conector no puedes tú tener embebido todas las cadenas de conexión. Lo que sí te ofrece Power BI es el simple hecho de que tú puedas reutilizar no solo una cadena de conexión, sino varias cadenas de conexión de dashboard existentes, y esas cadenas de conexión las puedas implementar en el cuadro de mando nuevo o los cuadros de mandos nuevos que en este caso te encuentres realizando. Vale. Les recuerdo a todos los participantes que en el iconito levantar la mano, si quieren hablar vía micro, que es lo más recomendable, ya que tenemos a Ángel aquí, a Kevin y a Josefina, pues para cualquier duda es preferible conversar de una vez con ellos. Pues el iconito levantar la mano, si quieren vía micro, le vamos abriendo el micro, si no, pues envíen sus preguntas al chat, que de igual forma se las vamos respondiendo.
Sí, Oscar, me gustaría, no sé, de repente, si me podrías por favor dar acceso, solo para mostrar un punto muy importante como punto final, y es algo que siempre entrego al final de toda charla como, que siempre doy, ¿ya? Voy a, chicos, aquí algo muy importante, futuros analistas de datos, y en buena hora los invito a que se inscriban en este curso, porque créanme que van a aprender no solo a manejar la herramienta como tal, sino que van a aprender desde varios temas, desde cómo tú saber tratar grandes volúmenes de datos, desde cómo tú vas a poder manejar esos grandes volúmenes de datos y en el cómo tú vas a poder representar esos volúmenes de datos. La presente lámina que estoy a continuación mostrando es algo que se lo conoce como DAMA o Data Management, ¿ya? Y es un punto muy importante. ¿Y por qué lo finalizo como broche de oro? Porque hace tiempo, muy hace tiempo, oí escuchar que decían que Power BI es DAM. Señores, eso es un gravísimo error. Que digan ustedes que Power BI es DAMA, se partió re mal, por no decir hiper mal. ¿Cómo a Power BI lo metemos en esta metodología de DAMA? Pues bien, si ustedes se percatan en la presente lámina, el DAMA no es más que la unificación de todos tus departamentos, desde tu departamento, qué sé yo, de arquitectura, desde el modelamiento y diseño de datos, desde tu departamento de operaciones, desde el seguridad, desde el data quality. Este departamento de data quality es un gran complemento, sencillamente, para cuando estamos trabajando también con proyectos de tipo de data warehouse, desde el tema de la metadata, desde el tema del SharePoint o al fresco, en el caso que manejen portales de documentación. Y acá dense cuenta, hay un área que se llama Data Warehousing y BI. Sencillamente, chicos, Power BI, Google Data Studio, ClickView, DexExpress, entre otras herramientas, forma parte de este departamento. Y muy importante, ustedes como analistas de datos, ingenieros de datos, su punto principal es ir más allá, en dar ese paso y proponer a su organización a no solo quedarse con el esquema típico o el típico esquema que dicen, ya tengo un departamento de data warehouse más que suficiente. No, no lo es. La idea es que ustedes sepan en cómo integrar desde la información de ese departamento comercial, en cómo sistemas, por medio de la administración de todos sus aplicativos, te manden la información ¿a dónde? Al Data Quality Service o al Data Quality, en cómo el Data Quality te va a depurar esa data y en cómo esa data ya depurada la vas a mandar al Data Warehouse y en cómo el SharePoint va a acceder a ese cuadro de mando o cuadros de mando. ¿Ya? Esto es un punto muy importante a la hora, chicos, de ya ir más allá desde una solución de análisis de datos, desde una solución de ingeniería de datos. De hecho, chicos, esta lámina se la expuse a un grupo en el cual vimos el tema de Data Warehousing y Data Lake, algo muy bueno. Incluso, chicos, les voy a mostrar aquí algo sumamente rápido en cómo hicimos aquí un pequeño Data Lake utilizando MongoDB. Lo que hicimos aquí fue replicar una base de datos Postgres, base de datos que les voy a mostrar a continuación. Miren, aquí lo que hice fue sencillamente replicar mi Data Warehouse. Lo que hice fue llevarlo acá a un Data Lake, ¿ya? Y este Data Lake, obviamente, lo que hice fue luego consumirlo por medio de Power BI. ¿Y qué gané con esto? Pues sencillamente, cuando ya hice todas esas integraciones, al final dije, a ver, miremos si efectivamente estoy usando DAMA. ¿Qué partes de DAMA usé? Me conecté a una base transaccional. Chévere. ¿Qué implementé? Implementé arquitecturas. ¿Qué otra parte implementé? Implementé el servicio de limpieza de datos. ¿Qué otra parte implementé? Implementé el tema del Data Warehouse. ¿Qué otra parte implementé? El tema de la integración. Y así íbamos poco a poco mitigando esas dudas en el aspecto de saber en cómo cada uno de los departamentos de la organización
se acoplan a este esquema, ¿sí? Entonces, chicos, muy importante este tema, más que todo cuando hagan sus presentaciones de tipo gerenciales y en algún momento les diga, sea su gerente o gerente les diga, ya tengo análisis de datos. ¿Cuál es el siguiente punto, Ángel, Josefina, Oscar, que creas tú que yo deba dar para que mi organización sea altamente competitiva en el tema de datos? ¿Ya? Entonces, eso es un punto muy importante, chicos, que debemos tener en cuenta. Vale. No sé, gente, si hay alguna otra preguntita, encantado los ayudo y respondo a sus inquietudes. Como les decía, si quieren conversar con cualquiera de nosotros aquí vía micro, que es lo más conveniente ya que estamos aquí, el iconito levantar la mano, le vamos abriendo el micro. De todas formas, pueden hacer sus preguntas en el chat, como por ejemplo Jonathan, que nos dice, ¿cuál es el link para comprar el curso? Si tienes el link, Ángel, puedes pasarlo donde dice chat para que todos lo vean. A ver, ¿te refieres al link de comprar el curso que se va a dictar? ¿O se refieren al tema de las licencias de Power BI? Pregunto. El curso de ustedes. Ya, no sé, Josefina Perfecto. y Kevin, ¿me van a ayudar con ese link? Por favor. Claro que sí, ahora lo enviamos. En este caso, lo envío a ver, vamos a enviarlo al chat. Donde dice chat, preguntas. Ok, perfecto. Vale. Aquí Excelente. tenemos el link para que todos lo vean. Si tienen alguna otra duda, quieren conversar con Ángel o Kevin o Josefina, pues el iconito de levantar la mano, pues para que conversemos antes de que finalice, tenemos tiempo para las preguntas, así que levantar la mano que le vamos abriendo el micro. Bueno, la gente está como un poco... De todas maneras, quedamos atentos, ¿no? A través de este enlace pueden ingresar sus preguntas acerca del curso y también puedo hacer llegar las preguntas a Ángel en caso pues se requiera mayor explicación. Nosotros ya estamos recibiendo también algunas preguntas y quedamos atentos pues si hubiera alguna adicional. Vale, bueno, muchísimas gracias Ángel, Josefina y Kevin por esta presentación tan buena que nos han hecho hoy. Esperamos que podamos seguir teniendo presentaciones a futuro con ustedes. Encantados de seguir colaborando con ustedes siempre. Y como les dice el compañero Kevin, cualquier duda o inquietud pueden comunicarse con nosotros, que nosotros les estaremos respondiendo a todos, cualquier duda y cualquier inquietud. Así que bueno, yo creo que ya nos podemos despedir. Excelente. Bueno, Así chicos, es, de muchas mi parte, gracias. muchísimas gracias. Espero les haya gustado y los invito, chicos, a que cumplan este sueño de convertirse en verdaderos analistas de datos, más allá de analistas de datos, en que estén en la capacidad de complementar estos dos grandes features demandados en el hoy en día, tanto de ingeniería de datos como analista de datos. Cosas que me especializo en hacer y en que ustedes aprendan realmente en el cómo sacar el verdadero provecho de todas estas plataformas de BI. De mi parte ha sido un gusto, en verdad. Bueno, entonces no me queda más nada que decir que gracias por todo a Ángel, Josefina y Kevin y pues nos vemos en la próxima. Bye. Cuídense. Muchas gracias. Adiós. Nos Muchas vemos. gracias.